Muy buenas a todos, 2 de mayo de 2026 y en este vídeo, como siempre, vamos a repasar la salud del mercado en una semana que ha sido muy importante desde el punto de vista de resultados empresariales. Han presentado el 20% de las compañías del S&P 500, es decir, 100 de las más importantes del mundo. Entre ellas podemos encontrar a Microsoft, Meta, Amazon, Apple, pues todas estas, ¿no? Que han tenido unos resultados, en general todas ellas bastante buenas, con un resultado en el precio un poco más dispar, ¿vale? Con caídas en Meta y en Microsoft y con subidas en Apple o Amazon o Google, ¿vale? Alphabet. Así que bueno, vamos a analizar, como digo, la salud del mercado, como siempre en 4 grandes bloques: índices, materias primas y divisas por un lado, la Weekly Watchlist con acciones como AMD, Alibaba y todas las que ya sabéis, acciones de interés, que hay bastantes esta semana, y acabar con un mundo cripto que está a puntito de romper resistencias si el mercado lo permite. No sin antes, como siempre, recordaros que dentro del canal R8 Finance en YouTube, bueno, pues tenéis todo esto, ¿vale? Los vídeos como este en formato gratis, ya lo sabéis. La membresía dentro con el aula privada VSA, en el que veis pues, todos estos vídeos, que ya son más de 30 vídeos, hablando un poquito pues, del VSA. Y también tenéis el nivel de consultorio de bolsa que el del mes de abril se va a subir mañana, ¿vale? Para que estéis todos enterados. Y también en Amazon tenéis pues el lenguaje del mercado, el libro que trata de descifrar las claves para comprender los gráficos con análisis del precio y el volumen, más de 380 ventas ya, sumando la versión inglesa y la versión española, esta que tenéis en pantalla. Así que, bueno, después de este spot publicitario, vamos a pasar a ver qué ha hecho el mercado este mes de abril, porque ya tenemos también la vela mensual. Y las velas mensuales son vitales para entender qué es lo que está haciendo el mercado en el corto, medio y también en el largo plazo. Y como veis, lo llevamos comentando, bueno, prácticamente un mes, es que la vela del mes de abril de 2026 fue una auténtica locura, ¿vale? Si desde octubre del año 2025 decíamos que la oferta había entrado en el activo, en este caso en cuestión en el SP 500, de forma bastante brusca, ¿vale? Llevamos como 6 meses merodeando la parte alta del canal alcista a largo plazo. ¿Qué es lo que pasó en marzo? En marzo sufrimos un shakeout, ¿vale? Un testeo incluso del soporte de la zona de los 6200 que no llegó a llegar, valga la redundancia, ¿vale? Se quedó en la zona de 6300. Y a partir de abril todo fueron upbars en gráficos semanales, ¿vale? La demanda volvió a tomar el control y ha cerrado un mes de abril en el que ha subido un 10% el SP 500, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo, ¿vale? En concreto, prácticamente desde pues, de todas estas zonitas que tocábamos en la parte media del canal alcista a largo plazo. ¿Diferencia? Pues que estamos en una zona de sobrecompra. Ese es el único motivo para no ser muy alcistas en las bolsas, tanto en el corto, medio como en el largo plazo. Porque tenemos al SP 500 en la parte alta del canal alcista a largo plazo, incluso dilatando la parte alta y entrando en zona de sobrecompra, ¿vale? De nuevo, ¿esto se podría desdoblar el canal? Sí, podría desdoblarse, ¿vale? Es lo habitual desde el año 2008, es decir, desde hace 18 años. Pues no, nunca se ha desdoblado, ¿vale? ¿En algún momento se va a desdoblar? Pues no lo sabemos. ¿Que esta vela podría iniciar un desdoblamiento del canal? Y entraríamos en algo, no sé, algo parecido a una burbuja. Pues quién sabe, ¿vale? Lo más normal es seguir lo que dice el canal,
¿vale? Estamos en una zona de sobrecompra y hay que tener cierto cuidado, ¿vale? Esto por el SP500, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar o qué puede pasar en gráfico semanal? Bueno, pues en gráfico semanal, lo que ha hecho esta semana es una vela alcista de rango más o menos estrechito, con volumen altete, ¿vale? Con cierre relativamente cerca de máximos. Está dejando atrás este rango de trading, ¿vale? Ya apenas podríamos contemplar este potencial triángulo expansivo, ¿vale? Que no quedaría invalidado todavía, ¿vale? Podría dilatar también la parte alta de este triángulo expansivo, potencial triángulo expansivo. Pero para mí la clave, porque en algún momento va a llegar, es el testeo de la zona de los 6.900, 7.000 puntos. En esa zona, el SP500 va a tener que decidir si esto es un testeo para seguir subiendo o si esto viene otra vez a la parte baja del canal alcista iniciado en octubre del año 2022, que es este de aquí, ¿vale? ¿Qué opción elegimos? Pues si me tuviera que mojar, a día de hoy, después de las balas que ha hecho recientemente, el lado alcista tiene el control. Ahora bien, esto puede cambiar de una semana a otra, si ahora mismo, la semana o las semanas siguientes, tenemos un testeo de la zona de 6.900 y pierde el soporte, ¿vale? Entonces, hemos subido, perfecto. El testeo yo creo que sí que lo va a dar, ¿vale? Esto no puede seguir subiendo infinitum, porque la zona de sobrecompra de largo plazo es evidente y hay ciertos valores como Nvidia que están demostrando que puede haber un parón en el corto plazo, ¿vale? Entonces, muy atentos a lo que pueda pasar las semanas siguientes, ¿vale? En gráfico diario, si apuráis, podríamos estar en un final de onda quinta, ¿vale? Este sería la onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda quinta, ¿vale? Entonces, cualquier testeo de la zona de 7.000 puntos con éxito, pues sería una oportunidad de compra en el corto plazo. Teniendo en cuenta que en el medio plazo, en gráfico semanal, estaríamos aquí y que en el largo plazo estaríamos comprando en una zona de sobrecompra, ¿vale? Para que veáis la tesitura en la que nos manejamos ahora en los mercados. Es una de las situaciones, digamos, muy complejas o más complejas de los últimos meses y para mí años, porque sí que es cierto que hay fortaleza en la parte alta, pero es que estamos en la parte alta del canal alcista, ¿vale? Entonces, precaución con vuestras operaciones. En el caso del Nasdaq 100, la situación es un poquito mejor, ¿vale? Porque ni siquiera estamos en la parte alta del canal alcista, como veis en gráfico mensual, y la vela es muy, muy potente, ¿vale? Hemos roto la zona de resistencia que llevamos 6 meses en ella, desde octubre del 22, del 26, perdón, del 25, perdón, que era la zona de los 26.000 puntos. Esa zona ya la hemos roto, ahora tenemos que confirmarla durante este mes. Pero en el Nasdaq 100 sí que se ve todo bastante más sano. No estamos aquí, ¿vale? Estamos ahí. Todavía hay chance, todavía hay eh, eh, oportunidad para seguir subiendo, ¿vale? Y en gráfico semanal el aspecto es muy parecido al SP500, ¿vale? Es verdad que la vela semanal tiene muchísimo volumen en una zona nueva que podría entrar bastante oferta durante esta semana, ¿vale? Veremos cómo reacciona la semana que viene. En gráfico diario, pues tenemos al Nasdaq 100 haciendo una vela el viernes de mucha debilidad, ¿vale? Igual, 5 ondas al alza, también se han visto, ¿vale? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda quinta, ¿vale? Entonces, precaución en los mercados en el corto plazo, porque sería muy, muy sano que tuviéramos ahora sí una corrección, al menos en el Nasdaq 100 hasta los antiguos máximos históricos, zona de resistencia ahora soporte de los 26.000 puntos. Volviendo a gráfico mensual y pasando al Dow Jones para completar la triada, vemos que el Dow Jones en gráfico mensual
Está cerquita también de máximos, de la parte alta del canal alcista de largo plazo también. No estamos todavía en una zona de sobrecompra, pero sí que nos estamos acercando a ella, ¿vale? Y es llamativo porque en el caso del Dow Jones, la vela del mes de abril, que es esta de aquí, no ha conseguido hacer nuevos máximos, a diferencia del SP500 en Nasdaq 100. Ahora veremos el Russell también ha hecho nuevos máximos, pero el Dow Jones todavía no. Y podría estar encasillado durante unos cuantos meses y semanas entre la zona de 45.000 y la zona de 50.000 puntos. De hecho, sería incluso bastante sano una lateralización aquí prácticamente durante todo el verano y parte también de septiembre y octubre para continuar su tendencia alcista al alza, ¿vale? Es innegable que en los tres índices la tendencia alcista de largo plazo no se ha roto ni por lo más remoto, ¿vale? Incluso en el medio plazo tampoco, ¿vale? Pero hay que tener cierto cuidado porque estamos en unas zonas llamativas, vamos a llamarlo así. En el caso del Russell, pues si os fijáis, el Russell para mí es el que mejor aspecto tiene de todos ellos. ¿Por qué? Pues porque estamos en la parte media del canal alcista de largo plazo, ¿vale? Podríamos considerarlo que está en una zona de resistencia ahora mismo, que es la parte media. La vela del mes de abril es muy potente, hace nuevos máximos también, ¿vale? Y estamos saliendo de una gran base que ha durado prácticamente 5 años. Desde febrero del 21 hasta que lo volví a testear a final del año pasado, lo volví a testear también en marzo del 26, pues es esta zona de los 217, 230. Este es el iShares, ¿vale? El IWM, el de Russell. Y aquí sí que hay mucha oportunidad de subida, ¿vale? Es uno de los índices que ahora mismo, después de la vela de abril, de los que más me gustan, ¿vale? Porque está dejando atrás una gran base que ha durado muchísimo tiempo. Así que buen aspecto el que tiene el Russell 2000 en gráfico mensual. Indagando un poquito más en lo que es el mercado americano, vamos a ver también el RKK de Katie Woods, ¿vale? De los chicharros, el ETF. Y es que en gráfico mensual la vela del mes de abril también es buena. Hace un reversal de la del mes de marzo que tenía mucho volumen, porque se fue a testear el soporte de la zona de los 60, ¿vale? Ha roto incluso la directriz bajista iniciada en octubre del año 2025 y tiene como objetivo la zona de los $100 de cara a los siguientes meses. En gráfico semanal, esta semana lo que ha hecho es testear esta rotura de esta directriz, ¿vale? Como objetivo de corto plazo tiene la zona de $85. Ahí tiene una resistencia ya bastante importante y de la que podría incluso lateralizar entre la zona de 70 y la zona de 85 de cara a las siguientes semanas y meses. Volviendo al gráfico mensual y pasando al sector de los semiconductores, ni que decir tienen que la vela del mes de abril ha sido apoteósica en este activo, ¿vale? Empresas, no como Nvidia, porque Nvidia ha tenido un resultado un poco más paupérrimo este mes de abril. Empresas como AMD, Intel, Micron. No sé si Micron entra dentro de este ETF, pero todas las del sector de los semiconductores está teniendo un aspecto muy bueno de forma relativa respecto al resto de índices, ¿vale? De hecho, en el mes de abril el SOX se ha revalorizado cerca de un 40%, algo que no es moco de pavo. Ahora bien, de nuevo, ¿dónde estamos? En la parte alta del canal alcista de largo plazo. Ha llegado con muchísimo momentum a esta zona. ¿Desdoblaría el canal si tuviera fuerza? Pues podría ser, ¿vale? Podría desdoblar el canal. Podría hacer algo así. Y desdoblar el canal. Uy, no sé si lo he hecho bien. Algo así. Podría desdoblar el canal. Y irse al infinitum. Pero lo que nos dice la teoría es que estamos en una zona de sobrecompra. Hemos llegado con mucha fuerza de ella, ¿vale? Pero estamos en una zona de sobrecompra. En gráfico semanal, incluso estamos en la parte alta del canal alcista iniciado en abril del año 2025. Ahí estamos.
Luego veremos Nvidia, porque Nvidia esta semana ha hecho algo muy curioso. Ha hecho nuevos máximos históricos, ha rozado la capitalización de cerca de 5,2 trillón de dólares y ha rechazado, ¿vale? Podría ser el preludio de un descanso en el sector de los semiconductores. Podría ser, luego lo analizaremos. Y de nuevo, volviendo al gráfico mensual y pasando a uno de los sectores que más repercusión está teniendo estos meses, que es el sector del software, ¿vale? El IGV, este es el ETF también, de la iShares. El gráfico mensual tiene este aspecto. Y si os fijáis, hay 3 velas que nos están diciendo, ojo, cuidadín, que aquí está pasando algo, ¿vale? Y esas velas son las velas de febrero, marzo y abril de este año. Esas 3 velitas que veis aquí, la primera bajista, la segunda bajista y la tercera alcista, están justo en la parte baja del canal alcista a largo plazo, con un volumen que es exacerbadamente y llamativamente alto, porque se produce en la parte baja del canal alcista de largo plazo, intentando recuperarlo porque lo ha roto, intentando recuperar la resistencia de los $90 porque la ha roto también. Para que os fijéis en la situación tan límite que está el sector del software ahora mismo en Estados Unidos. Ahora bien, si esto hiciera así durante el mes de mayo y recuperara tanto la resistencia como la parte baja del canal alcista, aquí habría fuegos artificiales, ¿vale? En gráfico semanal tiene este aspecto, ¿vale? Y bajando un poquito de granularidad, lo que podríamos haber tenido ya es una onda 1, una onda 2, una onda 3. Y aquí está la duda. ¿Una onda 4 y una onda 5? ¿O es una onda 4 y quedaría una onda quinta? Claro, si atendemos a la teoría de Elliot, aquí no habría alternancia entre la onda 2 y la onda 4. Aquí sí, porque habría un ABC plano, ¿vale? Este sería el escenario más probable para mí, que volviera a visitar la zona de los 77, al menos durante las siguientes semanas y meses, para que ahora sí intentara salir al alza, ¿vale? Esto que en gráfico mensual nos estaríamos alejando muy mucho de la parte baja del canal alcista, ¿vale? Entonces, situación muy peligrosa en el sector del software porque os recupera zonas o todo este volumen. Nos están diciendo que han salido los profesionales. ¿Y hasta dónde caeríamos si pierde el canal alcista? Hasta aquí. Con el permiso de soportes intermedios, es evidente, ¿vale? Pero está en una situación crítica. O recupera, porque si no recupera, esto inicia una corrección de todo el impulso previo. Y eso no mola nada, ¿vale? En China, ¿vale? Con el CraneShares, el KeyWeb, el gráfico mensual, pues tiene este aspecto. Y si os fijáis, llevamos desde octubre del año 2025 en un ETF que no levanta cabeza, ¿vale? Volvemos a reingresar dentro del rango de trading que había dejado atrás durante el año 2024 y el año 2025, vuelve a reingresar en él, intenta en la vela de abril recuperar la zona de los $30 y no puede. Si esto sigue así, no sería de extrañar que en China viéramos otra caída a la zona de $20, ¿vale? Clave, no perder la zona de los 27, ¿vale? Ese es el soporte clave que tiene que mantener el CraneShares a partir de ahora. Y sobre todo recuperar la zona de 31. ¿Lo conseguirá este mes? No lo sabemos. Veremos. Esto en Estados Unidos. En Europa, en el gráfico mensual del DAX, ¿vale? En Alemania, es un poco extraño, vamos a llamarlo, ¿vale? Es un poco extraño porque llevamos, sin exagerar, cerca de un año
en el entorno de la zona de los 25.000 puntos. Y si además os fijáis, hemos dilatado recientemente, en el mes de marzo, la directriz alcista que marcamos en negro, que une los mínimos de octubre del 22, noviembre del 23, agosto del 24, abril del 25 y ahora marzo del año 2026. Apareciendo antes, que eso es lo más importante, muchísimas velas de debilidad, en velas alcistas de rango muy estrechito, con volumen climático sin apenas desplazar el precio. Ahora, este mes, todavía el viernes no abrió la bolsa en Europa, ¿vale? Por eso no tenemos la vela todavía del mes de mayo. Este mes se va a enfrentar a la zona de resistencia de los 24.600 puntos, con un soporte en la zona de los 23.000. Y este mes va a tener que decidir el rumbo. Si va a continuar a reptar a la parte alta del canal alcista iniciado en abril del año 2020, o si por el contrario vamos a tener caídas hacia la zona de los 18.500 puntos. Yo soy partidario de este escenario, siempre y cuando rompa con claridad la directriz alcista que marcamos en negro. Este mes incluso Aria podría dejar una no demand, ¿vale? Pero hay que tomarla con pinzas porque a la izquierda sí que hay fortaleza, ¿vale? Con la vela del mes de abril. De hecho, está intentando hacer un reversal. Entonces, en este escenario tan complejo que tenemos aquí, se va a librar la batalla entre osos y toros para ver quién toma el control del índice alemán. Algo parecido a lo que podría estar pasando también en el IBEX 35. En el IBEX 35, el gráfico mensual es este. Y el canal alcista es impecable. Es el que marcamos en gris, ¿vale? Problema. Bueno, pues que, como ya comentamos, en el mes de febrero del 2026 entró la oferta. En marzo entró bastante demanda en la parte media del canal alcista de largo plazo, ¿vale? Iniciada en octubre del 22. Y este mes ha dejado una especie de no demand, ¿vale? De nuevo, tomarla con pinzas porque a la izquierda sí que hay bastante fortaleza. Problema, ¿qué va a tener ahora? Pues se tiene que enfrentar a la zona de los 18.500 puntos. ¿Qué es lo que espero yo en el IBEX 35? Pues una lateralización también durante todo este año. Entre la zona de los 16.000 puntos y la zona de los 18.500. Y recordar que en la zona de los 16.000 puntos son los antiguos máximos históricos del IBEX 35 en contado, ¿vale? Este no tiene en cuenta los dividendos. Si tuviera los dividendos estaría aquí. Cohete, ¿vale? No sería extrañar, como digo, en el contado, que volviéramos a testear la zona de los 16.000 puntos de cara a los siguientes semanas y meses. Así que bueno, paciencia también en el IBEX 35 a largo plazo en gráfico mensual. Esto por índices. En cuanto a materias primas, el oro en gráfico mensual ha dejado una vela súper estrechita después de una vela del mes de marzo que fue muy volátil, ¿vale? Si os fijáis, tenemos máximos y mínimos crecientes, eso es inevitable. Tenemos incluso la directriz alcista acelerada del impulso iniciado en octubre del año 2023, manteniendo todavía intacta su salud, y estamos en un rango bastante limitado durante el mes de abril, ¿vale? Vamos a bajar un poquito más en gráfico semanal y vemos como potencialmente tendríamos un A, B y C, ¿vale? A partir de aquí, el soporte claro es la zona de los 4.400 puntos. Ya esta vela semanal de esta semana ha tenido bastante demanda, ¿vale? Vela bajista de rango estrechito, con cierre lejos de mínimos, volumen bonito, ¿vale? Podríamos incluso tener algún escenario más para atacar la zona de los 4.400 y querer intentar salir al alza, ¿vale? Está consolidando después de una subida brutal, tiene que asimilar toda la oferta que apareció en el entorno de los 5.500 y no sería de extrañar que el oro, después de esta pequeña corrección en gráfico mensual, volvemos, retomará sus alzas hacia la parte alta del canal alcista de muy largo plazo, ¿vale?
a día de hoy pasaría por la zona de los 7.200. Es una revalorización todavía muy, muy importante desde precios actuales en un activo que sirve de refugio a nivel global, ¿vale? Sería una subida de cerca de un 60% de cara a los siguientes meses. Tendría bastante más sentido que se apoyara en esta directriz y quisiera salir al alza, ¿vale? Pero de momento está consolidando en estos niveles. En cuanto a la plata, en gráfico mensual es algo parecido, ¿vale? Después de superar la zona de los $50, lo más normal es que la plata también consolide un poquito más durante estos meses, ¿vale? Después de la oferta masiva que entró en enero de este año, ¿vale? Entonces, en gráfico semanal es una situación un poquito más parecida a la del oro, ¿vale? Si los 4.400 del oro eran el soporte, en el caso de la plata son la zona de 65. Marcábamos como una potencial subida para testear este nivel, podría darse, ¿vale? De cara a las siguientes semanas y meses. Y esta pequeña lateralización, pues podríamos tenerla durante unas cuantas semanas y meses, como digo, ¿vale? Y en el caso de el petróleo, que es el activo a vigilar para mí durante este mes, en gráfico mensual, ¿vale? Este es el CL, el WTI, ¿vale? En gráfico mensual tiene este aspecto. Y es que después de la vela del mes de marzo bastante buena, rompía resistencias en la zona de los $80. La vela de abril testeaba esa zona de 80. No sería de extrañar que tuviéramos bastante más volatilidad también este mes, sobre todo dentro del rango de la vela del mes de abril. ¿Vale? Esos son los niveles que hay que vigilar ahora. Los $80 por abajo y los $120 por arriba. Estos $120 es una zona de resistencia importante del año 2022. Si bajamos un poquito el gráfico a temporalidad semanal, vemos que esta semana ha hecho también otra vela alcista, pero se ha estampado con esta zona de 110. No sería de extrañar que el petróleo se relajara también un poquito hacia la zona de los 90, pero teniendo el petróleo a estos niveles tan altos, ¿vale? En la zona de 100, el principal riesgo de esto es que se enquiste todo este tema de Irán, que se enquiste la situación en Oriente Medio y que se enquiste un petróleo en la zona de los $100. Eso, a nivel de inflación, es bastante malo. ¿Por qué? Pues porque un nivel del petróleo a estos niveles conllevaría que durante los siguientes meses la inflación subiría, ¿vale? Eso es negativo para las bolsas porque los bancos centrales a lo mejor se ven forzados, a lo mejor, a subir tipos de interés. Entonces, dentro de esta vorágine, pues el petróleo tiene mucho que decir, ¿vale? Este ataque de esta semana en la zona de 100 ha sido un fracaso. No sería de extrañar ver retrocesos, incluso a la zona de 80, durante las siguientes semanas y meses, ¿vale? Y estaríamos dentro de una partida de ping-pong entre la zona de 80 y la zona de 115, que, como digo, son valores bastante altos y que repercutirían en los resultados de los datos de IPC. Y para acabar el bloque, vamos a ver el eurodólar, que el eurodólar en gráfico mensual tiene este aspecto. Y como veis, en gráfico mensual, el eurodólar está intentando apoyarse en la zona de 1,15 para intentar el asalto a la zona de 1,25, ¿vale? Está consolidando sobre estos niveles. Es verdad que entró bastante oferta en enero de este año cuando llegó a la zona de 1,18, pero se está intentando revolver al alza bastante bien con la vela del mes de abril, que hizo casi un reversal de la vela del mes de marzo, donde entró bastante volumen. Aquí entró bastante demanda en la zona de 1,14. Y no sería de extrañar ver al eurodólar con un ataque a la zona de 1,25 de cara a final de año. Esto para el inversor europeo en acciones de dólares,
es un desastre, porque al igual que pasó durante todo el año 2025, en el que el euro se revalorizó un 16% frente al dólar, eso quitó la misma proporción de beneficio de rentabilidad al inversor europeo. Hasta la zona de 1,25 pues sería una revalorización de un 10%. Este año ya habrá que tener cierto pues rigor a la hora de calcular las rentabilidades en bolsa para el inversor europeo, ¿vale? Lo digo para todos aquellos que no tienen en cuenta el efecto de divisa luego a final de año, porque el euro dólar, si os fijáis, está dentro de un canal alcista, que es el que marcamos en gris, iniciado también en octubre del año 2022. No sería de extrañar que llegara a final de este año a la zona de 1,25 dólares en el par euro-dólar. Así que nada, esta es la situación de las divisas. Bloque terminado, vamos a ver la Weekly Watch List, empezando por AMD. Y AMD en gráfico mensual tiene este aspecto. Y si os fijáis, AMD podría estar iniciando algo más de lo que llevamos acostumbrados durante estos meses. El mes de abril fue buenísimo, ¿vale? Rompió la zona de los 270 dólares, ahora se convierte en soporte. Aguantó muy bien la zona de los 190, perfecto. Está intentando romper esta estructura horizontal de sesgo alcista al alza, algo muy parecido al que vimos la semana pasada con Intel. Y quién sabe si podríamos poner rumbo a precios muchísimo más altos. Si esto fuera una onda B y esto sería un fallo de C, ni me quiero imaginar el precio que se resultaría de hacer todo este conte de punto y figura, ¿vale? Al alza. Porque este fallo de C conlleva muchas implicaciones alcistas. Ahora bien, si atendemos este canal o esta estructura horizontal de sesgo alcista, estamos en una zona de decisión. O desplaza ya sí o sí al alza AMD, o si por el contrario, si se vuelve a meter dentro de este potencial rango de trading de sesgo alcista, habría que vigilar sobre todo la zona de los 270. Pero el aspecto de AMD es innegablemente alcista después de la pedazo de vela que se marcó en el mes de abril de 2026. En el caso de Alibaba, la situación es completamente distinta, ¿vale? Ni siquiera estamos en la parte alta de un canal alcista ni haciendo máximos históricos. En gráfico mensual es algo muy parecido a lo que le pasa al K-Web. Pues que estamos en plena corrección, impulso previo. En el caso del K-Web estaríamos aquí. En el caso de Alibaba tenemos la suerte de que no ha roto la zona de los 100, ¿vale? En gráfico semanal se veía algo mejor, ¿vale? Es que en gráfico semanal, como decíamos, el K-Web estaría por aquí, en el rango de trading de Alibaba entre la zona de 70 y la zona de 120. Ha aguantado muy bien la zona de 120, se ha estampado con la zona de 142. No sería de extrañar, como lo comentábamos también semanas atrás, otro ataque a la zona de 140 para intentar consolidar entre la zona de 120 y la zona de 140 de cara a los siguientes meses. Y ahí se intentaría reestructurar al alza, ¿vale? Alibaba ha dejado atrás una estructura horizontal muy buena. Estaría haciendo un jack y un buec de toda esta estructura con objetivos muchísimo más alcistas si consigue reestructurarse aquí al alza. En el caso de Apple, presentó resultados esta semana, ¿vale? Y Apple ha hecho una vela alcista muy potente, ¿vale? Deja atrás la zona de los 250 y testea la zona de máximos históricos de los 288 dólares. De nuevo, problema, pues que no hay muchísimo más recorrido aquí. Tal vez hasta la zona de los 300 dólares. Es un 10%. Bueno, ¿vale? Ha aguantado muy bien la zona de los 250. Eso pone en entredicho que podríamos visitar la zona de los 224.
Ahora bien, partida de ping-pong de nuevo aquí, ¿vale? Zona de los 250, zona de los 290, son zonas ahora de soporte y resistencia, ¿vale? Estaríamos ahí. Esta vela alcista contiene bastante debilidad, porque el cierre ha sido bastante lejos de máximos, ¿vale? Algo que le ha pasado muy bien también a Amazon, luego lo veremos también. Entonces, bueno, ahí estamos. Partida de ping-pong entre zonas de soporte y zona de resistencia en Apple. En el caso de IAG, en gráfico mensual, pues tiene este aspecto. Y si os fijáis, el aspecto de IAG no mola mucho. ¿Por qué? Pues porque este mes de abril, ¿vale? No ha conseguido superar la zona de los 4,3 euros. Es una zona de resistencia bastante importante. Y nos sería de extrañar que visitáramos precios más bajos, tal vez hacia la zona de 3,44 de cara a los siguientes meses. ¿Vale? Algo así. Para apoyarse en esta directriz alcista iniciada en octubre del año 2022. Es lo que hay, ¿vale? Ya estamos en periodo correctivo dentro de IAG. En Meta presentó resultados el miércoles en el after y la vela diaria que dejó pues fue una vela bajista, ¿vale? En el after, en el día bajó un 8,5. Es verdad que entró bastante volumen aquí, como no puede ser de otra manera, después de un 8,5, ¿vale? Todo este impulso lo hizo tal cual. No sé cuánto tendría dibujado esto yo, ¿vale? Toda esta zona de resistencia también sirvió de resistencia. En el caso de Meta, si os fijáis en gráfico semanal, tenemos máximos y mínimos decrecientes. Y la vela semanal es bastante fea, ¿vale? Porque engloba la vela anterior y a la anterior. Como punto bueno, la zona de 580 está más cerca ahora. Pero si os fijáis en gráfico mensual, la vela del mes de abril, motivado por esta presentación de resultados mala a final de mes, pues la vela es bastante fea, ¿vale? Porque vela alcista de rango amplio, cierre lejos de máximos, como volumen climático, zona que no rompe nada, la zona de los $700 sirve de resistencia y en este estamos en una partida de ping-pong también, entre la zona de los 480, que es bastante probable que se vea de cara a las siguientes semanas y meses, y la zona de resistencia de los $700, que ya hemos visto que es un hueso duro de roer. Todo dentro de este canal alcista de largo plazo y tal vez visitemos, como digo, la zona de 480 para apoyarse en toda esta corrección del impulso previo. En el caso de NIO en gráfico mensual tiene este aspecto y NIO que teníamos muchas esperanzas en que el mes de abril rompiera el canal bajista, pues no lo ha roto. Y este mes de mayo empieza rompiendo los mínimos del mes de abril. Claro, así no se rompen resistencias, ¿vale? En gráfico semanal, la directriz la ha perdido, vela bastante fea en gráfico semanal y lo peor es que está reingresando dentro del rango de trading, entre la zona de 3,6 y la zona de 6. Eso es lo peor que le está pasando a NIO, ¿vale? Después de romper esta directriz. No sería de extrañar que visitáramos otra vez la zona de 4,5. Entonces, aspecto paupérrimo. Tenía que demostrar fortaleza ahora a NIO y no ha podido, ¿vale? En el caso del Banco Santander, en gráfico mensual, pues es algo muy parecido a lo que le está pasando al IBEX 35, ¿vale? Le entró la oferta en febrero, algo de demanda en marzo, en el mes de abril ha dejado otra no demand, ¿vale? Zona de resistencia, los $11, perdón, ¿vale? Y que estaríamos en la parte otra vez alta del canal alcista iniciado en octubre del año 2020, no, en septiembre del año 2020. No sería de extrañar que Banco Santander también consolidara entre la zona de 8,8 y la zona de 11 de cara a los siguientes meses. En gráfico semanal, la vela que ha dejado esta semana es una no demand, ¿vale? Tal vez tengamos algún otro impulso alcista hasta la zona de 11 de cara a los siguientes
semanas para, como digo, lateralizar entre estos dos niveles durante un tiempo. Y por último tenemos a Tesla, que presentó resultados hace 2 semanas y Tesla se está intentando revolver entre la zona de los 350 y 400 dólares, ¿vale? En gráfico mensual, la vela que ha dejado en el mes de abril es una vela que cierra por encima o en el soporte de los 380, ¿vale? Está intentando amarrarse ahí como un clavo ardiendo a estos niveles, ¿vale? Esta es una situación muy muy interesante de Tesla, porque si consigue salir de aquí al alza, el aspecto mejoraría muchísimo en Tesla, ¿vale? Y nos estamos acercando ya a una potencial fase C. Hay que tener cierto cuidado, porque si esto fuera un Buying Climax Automatic Rally Secondary Test, que todo esto fuera una fase C tendría implicaciones bajistas, ¿vale? Pero hay que tener cierto cuidadín porque todavía está en una zona de decisión. Entonces, toda esta zona hay que vigilarla muy mucho de cara a las siguientes semanas y meses. De hecho, llevamos ahí bastante tiempo, ¿vale? Las caídas no son muy, muy abultadas. Ha caído un 30%, sí que son abultadas, ¿eh? La zona de 400 es la clave, lo llevamos diciendo. Deberíamos tener una consolidación en todo este recuadro azul durante todo este año. Podría ser. Lo bueno de esta semana, que después de romper esta directriz bajista, hace 2 semanas, la testeó la semana pasada y esta semana ha conseguido cerrar por encima de ella, ¿vale? Todo lo que pase por la zona de 400 hay que vigilarlo mucho, ¿vale? Weekly Watchlist vista. Vamos a pasar ahora con acciones de interés y vamos a empezar con por Google. Y Google esta semana ha tenido un comportamiento espectacular, ¿vale? Después de este terminal shakeout que se produjo aquí, ¿vale? Después de que la oferta masiva entrara en el activo en el entorno de los 320, 335, 350, si os fijáis, aquí rompió el soporte de los 300, entró bastante demanda el 23 de marzo, se apoyó en la directriz alcista iniciada en abril del 25 y desde entonces todos son uppers. Esta semana incluso rompe la zona de 350 con fuerza, ¿vale? Ahora bien, esto en gráfico semanal es un pepino volador, tiene muchísima potencia, ¿vale? Todo este de aquí, incluso podríamos tener un canal alcista, ¿vale? Ya veis que la parte alta queda por la zona de incluso de los 500 dólares. Hay que ponerlo en perspectiva porque en gráfico mensual Google está ahí, ¿vale? Google está en la parte alta del canal alcista de largo plazo, dilatándolo mucho. Aquí sí que podríamos estar viendo un desdoblamiento del canal alcista, ¿vale? Y ese desdoblamiento podría dar origen a este nuevo canal alcista. Que la parte media hiciera de la antigua parte alta y que la parte alta la tomáramos aquí ahora con los altos del noviembre del año 2007. Claro, esto da una oportunidad de subida a Google estratosférica hasta la zona de los 600 dólares. Esto es un 60% de subida. Ahora bien, ¿se va a producir este pedazo de escenario alcista en Google? ¿Entraría tanto dinero en Google? ¿Te ganaría tanto dinero Google ahora con el tema de la IA para que este escenario se diera y no este otro? Por eso digo que hay que ver muy bien ahora qué es lo que pasa en mayo y junio, porque son 2 meses que no suelen ser muy alcistas en las bolsas, ¿vale? Incluso todo el verano no suele ser muy alcista, ¿vale? En el año del segundo año presidencial, me refiero. Y hay que verlo, porque estamos aquí, ¿vale? Si me apuráis, este sería el canal alcista, este de aquí, con estos máximos del año 2021. Claro, estamos ahí, en Google. El largo plazo nos indica prudencia, pero es que la vela del mes de abril es bestial, es buenísima, ¿vale? Lo cual incluso da pie a tirar este canal. Entonces, analizarla
semana a semana, lo haremos aquí. Y sobre todo las velas mensuales del mes de mayo y junio van a tener la clave en Google, ¿vale? Algo parecido a lo que le pasa a Nvidia, porque Nvidia, el gráfico mensual tiene este aspecto, ¿vale? Y Nvidia, si os fijáis, desde que llegó aquí en octubre del año 2025, a diferencia de lo que hemos visto en el Russell, el SP500, el Nasdaq 100, en Nvidia no estamos viendo nuevos máximos en el mes de abril, en la capitalizada más grande del mundo. De hecho, en gráfico semanal, si os fijáis, la vela semanal ha sido bastante fea, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos barrido los máximos históricos, volvió otra vez a una capitalización de cerca de 5,2 trillones, la mayor de la historia, de una empresa cotizada, y ha reversado la vela de la semana pasada. Tal vez sea para testear esta directriz bajista rota y salir al alza. Podría ser. Entonces, ahora la clave la tienen por abajo, la zona de los $170. Parte intermedia, si me apuráis, la zona de los 190. ¿Vale? Esta sí que es una zona bastante importante en Nvidia. Y por arriba, los máximos históricos de la zona de los $215. Entonces, muy pendientes de Nvidia, pero que a lo mejor nos está dando más pistas. ¿Vale? Si os fijáis, incluso podríamos tener, vamos a verlo en gráfico de 5 días, que está limpio, ¿vale? O incluso en gráfico de 2 días. Podríamos tener un Buying Climax, Automatic Rally, Secondary Test, Utah. No sabemos si esto es el Utah. Fase C de toda esta estructura potencial de distribución. Claro, en esta tesitura estamos. Pero claro, la clave lo tiene la zona de los $190. En esa zona ya tendríamos que definir. Pero bueno, lateralizando, si os fijáis en Nvidia, entre la zona de 170 y la zona de los 200, pues desde septiembre del año 2025. Vale, llevamos mucho tiempo en esta zona. Así que bueno, paciencia porque también estamos en una zona bastante complicada en largo plazo. ¿Vale? Más acciones de interés. Nibius, el mes de abril fue bastante bueno, ¿vale? Hizo nuevos máximos históricos. Es verdad que le entró bastante oferta al final, pero si os fijáis en gráfico semanal, en Nibius lo que está haciendo es justo lo que dijimos la semana pasada, ¿vale? Le entró bastante demanda esta semana tras testear esta zona de aquí, ¿vale? Entró bastante demanda. Vamos a meterle aquí el cierre, ¿vale? Y tiene todo para salir al alza, ¿vale? Está dejando atrás una estructura horizontal de reacumulación iniciada en octubre del año 2025 y tiene todo para salir al alza en Nibius ahora, ¿vale? ¿Potencial problema? Pues que a lo mejor estamos dentro de una onda 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser, pero estamos dejando atrás esta estructura horizontal. Así que si había un momento de intentarlo, eran estos mínimos. La zona de 130 ya ha llegado. Y podríamos ver precios más altos de cara a las siguientes semanas y meses, ¿vale? Muy buen aspecto el que tiene Nibius. Me gusta mucho, de hecho, ¿vale? Todo el mundo estaba hablando de Micron. Y es que Micron en gráfico mensual tiene este aspecto. Si os fijáis, canal alcista impecable. En el mes de abril se revaloriza un 50%, después de un mes de marzo en el que cargaron las pilas. Y mismo problema que en el resto de activos, ¿vale? Estamos justo en la parte alta del canal alcista de largo plazo, iniciado en el año 2008. Algo parecido a lo que le pasaba a Google, ¿vale? Entonces, ¿puede haber más alzas aquí? Pues es que estamos limitados por el canal alcista, ¿vale? No, David, pero podría desdoblar el canal. En este caso no tenemos algo como en Google que está ya rompiendo la parte alta. Estamos en la parte alta. Entonces, precaución con Micron, ¿vale? Relacionadas con Micron, pues tenemos a SanDisk, ¿vale? SanDisk en gráfico
mensual tiene este aspecto, un poquito de historial. Vamos a bajarlo a gráfico semanal. Y es que SanDisk está lleno de velas de oferta que han sido absorbidas todas ellas, ¿vale? Está haciendo muy bien el precio. En gráfico semanal tiene este aspecto. Si me apuráis, tenemos un canal alcista que es este de aquí, ¿vale? Ni siquiera estamos en la parte alta, estaríamos en la parte media. Toda esta oferta, como digo, todos estos niveles, ¿lo veis? Cierres climáticos, los ha absorbido. Esta vela tenía muchísimo peligro. Esta del 13 de abril porque tenía mucho debilidad en el background, atrás. Pero ha conseguido absorber la oferta. Claro, ¿hasta cuándo va a llegar SanDisk? ¿Hasta dónde va a llegar? Pues si atendemos al gráfico, incluso podría llegar a la zona de los $2.000, ¿vale? Aquí habría que hacer un split, seguramente, de la acción. Pero máximos y mínimos crecientes en el que ha absorbido toda esta oferta que había aquí, ¿vale? Entonces ahora toda esta zona se convierte en importante de cara al futuro si hay correcciones, ¿vale? Toda esta zona de $600. Buen aspecto el que tiene SanDisk, ¿vale? Otras acciones de interés. MP Materials, más alta en el radar. En gráfico mensual tiene este aspecto. Y si os fijáis, MP Materials está haciendo que te cagas de bien. Y perdonad por la expresión, ¿vale? Pero es que después de hacer una lateralización en el precio durante meses, entre la zona de 15 y la zona de 50, MP Materials está reaccionando muy bien en esta zona, ¿vale? En la zona de los $50. El mes de abril ha subido cerca de un 36%. Ha roto la directriz bajista, que es esta de aquí. Podríamos tener un A, B y C ya roto, ¿vale? Y ahora, el nivel a vigilar son estos $70. Si consigue cerrar por encima de los $70, podríamos tener nuevos máximos históricos en MP Materials. Tiene muy buen aspecto, tiene esta. DigitalOcean en gráfico mensual tiene este aspecto y es otra de las que está dando mucho calor en Twitter también, ¿vale? Durante este año se está revalorizando cerca de un 100% y se está acercando a la zona de máximos históricos, ¿vale? En cierres, la zona de los $100, si os fijáis además, $100, ¿vale? Es muy llamativo. Está intentándolo superar en el primer día del mes de mayo, ¿vale? En gráfico semanal es esta zona de aquí, ¿vale? La zona de los $100. En gráfico semanal, el objetivo de corto plazo a lo mejor estaría en la zona de 130. Venimos ya muy extendidos también, ¿eh? Cuidadito con esta. Pero máximos y mínimos crecientes y aquí tampoco está pasando mucho más, ¿vale? Estamos saliendo de esta estructura horizontal. Podríamos estar incluso en zonas objetivo ya, ¿vale? AAOI, Applied Optoelectronics, ¿vale? Este me lo habéis recomendado algunos en el consultorio de bolsa, ¿vale? Es otra de las acciones que también lo está haciendo bastante bien. Todo este tema de fotónica y todo esto, que bueno, que si os interesa podéis investigar. Está en máximos históricos, con mucha fuerza. Rompió en el mes de abril, después de la vela de oferta que le entró en marzo. Pero si os fijáis, han absorbido toda la oferta que había en la zona de 100, ¿vale? Si trazamos un canal alcista, estaríamos muy cerquita ya de la parte alta, ¿vale? Precaución. Podríamos incluso llegar a la zona de los 230, 240, ¿vale? Pero cuidadín, ¿vale? Con esta, porque estaríamos ya en una zona bastante delicada en este activo. Después de una subida brutal, ¿vale? Presentó resultados también Amazon esta semana. Y si os fijáis, el mes de abril de Amazon ha sido muy, muy bueno. ¿Por qué? Pues porque ha subido un 27%. Para que veáis los chicharros que han... O sea, chicharros. Es que esto no son chicharros, estos son empresas. Capitalizan muchísima pasta. El mes de abril de todas ellas ha sido bastante bueno, ¿vale? En el caso de Amazon, ha roto la resistencia que tenía en la zona de los $240, ¿vale? El caso de Amazon me gusta bastante. ¿Por qué? Pues porque estamos en la parte alta del canal alcista de muy largo plazo, ¿vale? Es este de aquí, si os fijáis.
del año 2000, tocó el año 2008, tocó el año 2022, la ha tocado en marzo de este año, la parte baja. Está haciendo nuevos máximos históricos. Está dejando atrás una base también de largo plazo. No me gusta, o sea, me gusta mucho Amazon, porque está haciendo nuevos máximos históricos. Algún testeo de la zona de los 240 horas se podría ver como una oportunidad. Problema, en gráfico semanal, nuevos máximos ha entrado bastante volumen, pero en gráfico diario, si os fijáis, el aspecto de Amazon es este. Estas dos velas tienen bastante oferta y la siguiente es una no imán. Entonces, un testeo de cualquiera de todas estas zonas, de la zona de los 240, para coger impulso y salir al alza, sería bastante bueno en Amazon, ¿vale? Más si caes en gráfico mensual, nos lo está diciendo, ¿vale? Un testeo de toda esta zona para volver a salir al alza sería bastante bueno en Amazon. Así que bueno, veremos qué pasa con ella. Grab es otra de las acciones que hemos saltado en el radar. Está en una zona de decisión, ¿vale? Este es un chicharro, este es el Uber indonesio. Y la zona de los $4 es la que está intentando dejar atrás, ¿vale? La vela del mes de abril intentó recuperar esta zona, incluso con la directriz alcista, y no ha podido, ¿vale? Como defensa, la zona de los 3,3, 3,4. Esa zona sí que no la debe perder. Si la pierde, cuidadín, porque esto se puede ir otra vez a mínimos, ¿vale? Esta es muy arriesgada. Se puede ir otra vez a la zona de 2,2. Esta está en zona de decisión. Presenta resultados creo que esta semana o la que viene, pues si queréis echar un vistazo. Y Microsoft presentó resultados también esta semana. Y si os fijáis muy al calor del sector del software, pues Microsoft, este es el canal alcista de muy largo plazo, ¿vale? Del año 2008. Ni que decir tiene que no estamos ni como Google, que estaría por aquí, ¿vale? Ni como Nvidia. Microsoft está mucho más retrasada, porque después de este doble techo que se produjo el año pasado, hemos vuelto a la parte media de este canal alcista de largo plazo y se ha estampado este mes con la directriz bajista del impulso iniciado en octubre del año 2025. No sería de extrañar que Microsoft visitara otra vez la zona de los 350, zona de 330. Y ya ahí veríamos si es capaz de revolverse al alza, ¿vale? En gráfico semanal, esta es la vela que ha dejado, ¿vale? No puede con la directriz bajista del impulso y mientras no pueda con ella, zona de los 350 se podrían ver, ¿eh? Habría que verlo. Pero bueno, todo lo que pase por debajo de esta directriz no es bueno en Microsoft. Y por último, Novo Nordisk, ¿vale? Novo Nordisk lo está haciendo bastante bien, ¿vale? Este es el gráfico en Estados Unidos. Y si os fijáis, Novo Nordisk, en gráfico mensual, tiene un aspecto muy, muy interesante, porque el primer día del mes de mayo ya está por encima otra vez de la zona de $43, ¿vale? Pero lo más llamativo es esta velita que se produjo en el mes de marzo, ¿vale? Esa velita, con este volumen de aquí, con ese rango tan estrechito, si os fijáis, y la siguiente rompe los máximos de esa velita y se va incluso a por resistencia, indica mucha, mucha fortaleza después de la bastante debilidad que se produjo en el mes de febrero con esta vela bajista de rango amplísimo que rompía dicha zona de soporte. Ahora esta es una zona de decisión en Novo Nordisk. Y sobre todo, la base, la parte alta del canal bajista de largo plazo. En gráfico semanal, este es el aspecto. Si consigue revolverse, presenta resultados el 6 de mayo, ¿vale? Si consigue revolverse y superar la zona de 43 con claridad, en dólares, ¿vale? Podríamos visitar la parte alta del canal bajista de largo plazo, en el entorno de la zona de los 50, ¿vale? Un valor muy denostado
en el que ha aparecido muchísima demanda en la zona de $35 y que si recupera la zona de 43, cuidadín con Novo Nordisk, ¿eh? Porque si la recupera con fuerza, la parte alta del canal bajista se podría ver, pero es que incluso se podría ver otra vez la zona de los $60. Así que cuidadín con Novo Nordisk, ¿vale? Y bueno, esto por acciones de interés. Vamos a pasar ahora al mundo cripto, que está que arde. Y vamos a pasar a ver el Bitcoin en gráfico mensual, ¿vale? Ya que tenemos la vela del mes, pues hay que verla. Y si os fijáis, Bitcoin lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Ha aguantado muy bien durante los meses de febrero, marzo y abril la zona de los $65.000, ¿vale? Esa es la zona que hay que vigilar perdonad, en Bitcoin, ¿vale? Directriz bajista que está intentando romper este mes. Cuidadín, ¿eh? Perfecto. En gráfico semanal, lo que pasa es que esta zona de los 75-80.000 es un muro, ¿vale? A pesar de que incluso ahora está intentando testear la rotura de este canal bajista, esa zona de 75-80 es un muro y no la está consiguiendo romper con mucho brío, si os fijáis. Está en un momento crítico. Si recupera la zona de 75-80, esto se va otra vez a la zona de 100. Pero si no consigue recuperarla, yo sigo manteniendo el escenario bajista hacia la zona de los $50. ¿Vale? Hoy está cotizando, ¿vale? Porque no cierra nunca. Está en la zona de 78.000, ¿vale? Y como veis, aquí ha testeado la directriz bajista, la parte baja del canal bajista de largo plazo, ¿vale? Podría ser una dilatación como esto que se produjo en febrero, pero aquí al alza. Y es verdad que esta configuración de máximos y mínimos crecientes dentro de este potencial banderín no es muy halagüeña. Es más bien de connotaciones bajistas, ¿vale? Pero, como digo, la zona de 75-80 es la zona que tiene que aguantar Bitcoin, ¿vale? De cara a los siguientes, que tiene que romper, ¿vale? Para disipar cualquier duda de que este suelo ya estaría en marcha, ¿vale? A mí me queda todavía un poquito más de consolidación por estos niveles, ¿vale? Tal vez en este verano veamos alguna oportunidad buena en Bitcoin si no consigue romper la zona de 80, ¿vale? Esta es una situación límite. Y es que Ethereum también nos está dando alguna pista, ¿vale? Ethereum en gráfico semanal tiene este aspecto. Vamos a verlo en gráfico mensual también, si queréis. Ethereum este mes de abril no ha podido con esta directriz bajista, ¿vale? Si os fijáis. Es una de las piezas, si os fijáis en el mundo cripto, que si las bolsas están subiendo, ¿por qué este mercado no sube? ¿Vale? ¿Por qué? Hay un desacople con el Nasdaq, claro. Entonces, claro, todo este escenario alcista en las bolsas igual todavía tiene un cierto parón por el mundo cripto, ¿vale? No sé, es algo que no me cuadra todavía. En gráfico semanal, Ethereum no ha conseguido romper la directriz bajista, ¿vale? En la parte baja. Y si no consigue romper la zona de los 2.500, es bastante probable que se vea otra vez la zona de 1.600, quién sabe si 1.500, ¿vale? En esa situación estamos en el mundo cripto. Situación límite, que a lo mejor tenemos caídas durante un par de meses para ya así hacer un suelo fiable de largo plazo. Resto de shitcoins, Solana contra la directriz bajista también. Objetivo a la zona de 50. Por arriba a la zona de 120 es el hueso duro de roer. Y Ripple, pues 3/4 de lo mismo, ¿vale? Ni siquiera se ha acercado a la parte a la directriz bajista, ¿vale? Zona de 1,15 potencial objetivo. Quién sabe si la zona de 0,9. Y es que para analizar un poquito más el mundo cripto, vamos a ver también a Strategy, que este mes, en gráfico mensual, ha tenido un mes muy bueno, ¿vale? Se ha revolvido muy bien después de todo este batacazo que tiene, pero
se está enfrentando a una zona de resistencia, que es la zona de los 170, que es bastante importante, ¿vale? Bastante importante. Entonces, no sería de extrañar que durante los siguientes meses viéramos algo así. Un potencial doble suelo en torno a la zona de 110, 100, al calor de una potencial caída de Bitcoin, para ya sí que sí salir al alza, ¿vale? Muy buena reacción, ¿vale? En la zona de 100, eso es lo que más me gusta de estrategia. Y en el caso de Coinbase, en gráfico mensual tiene este aspecto. La vela del mes de abril, si no se rompen cosas, no sé. Es verdad que ha roto la directriz bajista, pero no sería de extrañar ver algún ataque más así, ¿vale? En gráfico mensual. En gráfico semanal, ya lo comentábamos durante muchas semanas, potencialmente estaríamos dentro de una onda 4 de esta onda C de grado mayor. Se vería también este ataque a la zona de 150 para querer luego ya salir al alza definitivamente. Claro, el mundo cripto está en una situación que ha rebotado muy bien, necesita un potencial doble suelo, un testeo de los mínimos de febrero de este año, para ya testear que ya no hay oferta masiva y que todo esto pues va a salir al alza tarde o temprano. Es mi modo de ver. Entonces, pues bueno. Circle, aguantando muy bien también la zona de 85, ¿vale? Algo así también se podría ver, ¿vale? Algo así. Ataque a zona de resistencia de 120, lateralización y querer salir al alza, ¿vale? No me disgusta para nada esta empresa tampoco. Y otras acciones de interés, Airin la analizamos para la comunidad en un capítulo de la Priva USA. Probable también que veamos algo así en Airin, ¿vale? Algo así para que se haya al alza ya también, con una BCD, con una estructura así, pues de agotamiento bajista, de cuña de agotamiento bajista, ¿vale? Al calor también del Bitcoin, de una potencial caída. Mara aguanta muy bien, gráfico mensual, vamos a verlo. La zona de los $7, ¿vale? La vela del mes de abril es muy buena, ha subido un 46%. No sería de extrañar también ver en Mara algo parecido a esto, ¿vale? Está el mundo cripto que le queda una pequeña bajadita para que querer salir al alza, en general, ¿vale? Algo parecido a lo que también le puede pasar a Riot, ¿vale? En plena zona de resistencia, la zona de 18, no sería de extrañar otra caída, quién sabe, hacer la zona de 12 para querer salir al alza. No tiene nada de mala pinta el mundo cripto, ¿vale? Pero todo depende del Bitcoin contra el dólar, ¿vale? Contra el euro es incluso más claro la situación, ¿vale? Porque en gráfico semanal, si en Bitcoin en contra el dólar estábamos aquí, que habíamos ya recuperado la zona de 75, estamos preparando el ataque a la zona de 180, en el euro es todo más nítido, porque ni siquiera ha recuperado la zona de 67-70 mil euros. ¿Lo veis? Verá que estamos rompiendo esta semana la parte alta del canal bajista, pero me falta otra caídita más. Quién sabe si a la zona de 50.000 euros, ¿vale? Entonces, paciencia con Bitcoin y sobre todo analizar qué es lo que hace en esta zona tan crítica durante estas semanas. Así que nada, volviendo al SP500 en gráfico mensual, bueno, pues mes de abril muy bueno, ¿vale? Sube la bolsa, el SP500 un 10%. En la parte alta del canal alcista a largo plazo, queriendo subir mucho más, pero hay que tener muy claras las zonas de largo plazo donde estamos y hay que tener cierta precaución. Así que nada, este es el vídeo de la semana. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros al canal, dadle al like, dejadme en comentarios vuestras opiniones en un mercado que está bastante complicado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.